En el estudio anterior comenzamos a investigar desde sus orígenes. ¿Se acuerdan quiénes son los samaritanos? ¿De dónde salieron? ¿Por qué estaban peleados con los judíos? ¿Por qué judíos y samaritanos no se hablaban? Empezamos a investigar y vimos cómo el reino se dividió en dos por causa del pecado de Salomón. ¿Se acuerdan? Salomón, por sus muchas mujeres que tuvo, su corazón, muchas mujeres extranjeras, su corazón fue inclinado ante dioses ajenos y Dios se molestó con él y le dijo: voy a dividir el reino por causa de este pecado tuyo, voy a dejar nada más una tribu que era Judá, en realidad eran dos, Judá y Benjamín, por la promesa que Dios le había hecho al rey David de que iba a venir un descendiente de él, que sabemos todos nosotros que es el Mesías. 10 tribus formaron el reino de Israel, el reino del norte, y 2 tribus del total de las 12 fundaron el reino del sur, conocido también como el reino de Judá. Vimos cómo el reino del norte, o el reino de Israel, donde estaban las 10 tribus, desde un principio empezó mal. ¿Se acuerdan que Jeroboam dijo: no se me vaya a ir la gente con Roboam? ¿Cómo le haré? Allá tienen el templo, la gente se va a querer ir a adorar a Dios allá. Y puso unos becerros de oro, puso uno en Betel, puso uno en Dan, inventó fiestas, él mismo se puso a prender incienso y un montón de cosas locas para que la gente no se le fuera a ir. Fue pasando el tiempo, fueron pasando diferentes reyes que estaban haciendo lo malo delante de Dios, y Dios, en su paciencia, en su bondad, en su gran misericordia, estuvo mandando a sus profetas. Enviaba a los profetas y decía: díganle a mi pueblo que se vuelvan a mí. Díganle a mi pueblo que no me gustan esos becerros de oro, que no me gusta que sacrifiquen en los lugares altos, que no me gusta nada de esas cosas que estén haciendo. No los quiero castigar. Pero el pueblo no hizo caso. Y finalmente vino el juicio sobre el reino del norte. Fueron conquistados por los asirios y se llevaron a toda la gente de ahí y la llevaron a diferentes lugares del reino de Asiria, donde las tribus fueron perdiendo su identidad, fueron perdiendo su idioma, fueron perdiendo su religión, sus tradiciones, hasta que finalmente desaparecieron. Búsquenme en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 6. Dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jaala, en Nabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Ya explicamos, hermanos, que de la palabra Samaria, que era la capital del reino del norte, viene samaritanos. Ya dijimos eso la semana pasada. Y luego nos hicimos la pregunta y dijimos: pero si se llevaron a todos los que estaban ahí, entonces ¿quiénes son los samaritanos? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Versículo 24. Dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Qué hicieron los asirios? Conquistan al reino del norte, se llevan a toda la gente de ahí a vivir a otros lados, y a gente de otros lados los traen a vivir ahí. ¿Era gente que conocía a Dios? No. Eran paganos de todos lados, donde el rey de Asiria dijo: ¿sabes qué? A toda esta gente échamela para allá, porque así como querían que perdieran su identidad los del reino del norte llevándolos a otro lado, así también a los de otro lado los hacían perder su identidad llevándolos ahí, a esos territorios que no les correspondían. Ahora, ¿qué pasó? Dios trae un juicio contra esta gente. Todos estos nuevos pobladores de esas tierras
que Dios le había dado a Israel, dice Dios, esta gente no es de aquí. Versículo 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, y esa es una frase recurrente que vamos a estar viendo en este estudio, hermanos. La gente que llegó ahí no temía a Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Dice, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Imagínense esto, hermanos. La gente fue llevada de ahí por desobediente, se la llevan a otros lados, de otros lados traen gente nueva ahí. Esa gente no conocía a Dios, esa gente no temía a Dios, y Dios hizo que leones atacaran y mataran a la gente. Y esto es muy importante verlo, hermanos, para aquellos que tienen una falsa idea de un Dios de puro amor. Pero Juan dice que Dios es amor. Sí, pero Dios también es fuego consumidor. Entonces Dios aquí está enojado y dice, esta gente no tiene por qué estar aquí. Yo me preguntaba cuando leía esto, hermanos, ¿qué pasaría si Dios enviara leones a las congregaciones donde no lo temen? Primero yo pregunto, ¿habrá congregaciones donde no temen al Señor? Sí, hay muchas. ¿Qué pasaría si el Señor dejara entrar leones a esas congregaciones y de repente por ahí nos enteráramos, ¿verdad?, que un león atacó una congregación allá y otro león atacó una congregación acá? Yo pienso que si de alguna manera no estaban 100% entregados, convencidos, consagrados, se pondrían a pensar con eso. Dice el versículo 26. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. 27 dice, y el rey de Asiria mandó diciendo, lleven ahí algunos de los sacerdotes que trajeron de allá, y vaya y habite ahí, y les enseñe la ley del Dios del país. Dicen, oye, ¿sabes qué hay nuevas? Ahí está gente que llevamos ahí, se la están tragando los leones, y dicen que esto es porque Dios está enojado, porque la gente que está ahí no conoce la ley de Dios. Y dice el rey de Asiria, pues fácil, lleven uno de los sacerdotes que nos trajimos, y díganles que les enseñen la ley, y se acabó el problema. El sacerdote fue y les enseñó la ley de Dios. Así como los pastores enseñamos al pueblo la ley de Dios, la palabra de Dios. Pero el hecho de que conozcan la voluntad de Dios no es garantía de que la obedezcan. ¿Verdad que no? O sea, no porque iba a irles a decir uno, miren, las cosas está así y así y así, a Dios les gusta esto y esto y esto. Pues vamos a hacer todo lo que Dios dice. No es tan fácil. Normalmente la gente no quiere entender. Lo que muchos terminan haciendo es una combinación extraña de la voluntad de Dios con sus propias voluntades. Y ustedes tienen que tener cuidado, hermanos, que esto no les esté pasando a ustedes. Que crean que están haciendo la voluntad de Dios cuando en realidad lo están combinando y lo están alternando con su propia voluntad. Mucha gente dice, no, pero yo sí soy cristiano, y hacen ciertos ritos cristianos como bautizarse, congregarse, leer la Biblia, tomar la cena del Señor, pero sin embargo no perdonan, no son misericordiosos, no aman ni a sus hermanos en Cristo, mucho menos a sus enemigos. Sin convertirse en el menor
y en el que sirve a los demás, diciendo pero no haciendo, creyendo en Jesús pero sin querer llevar su cruz, avergonzándose del evangelio y de las consecuencias que éste trae cuando uno lo predica. Bueno, lo mismo pasó con los habitantes de estos territorios del Reino del Norte. Les enseñaron la palabra de Dios, sabían que era lo que tenían que hacer, sabían que era lo que les gustaba a Dios y lo que no le gustaba, pero a final de cuentas hacían lo que mejor les parecía. Me calmo un poquito ¿sí? Ok, lo mismo que pasó con Jeroboam, ¿se acuerdan? Y los becerros de oro cuando comenzó el Reino del Norte. Ellos ya sabían que Dios había dicho: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, y sin embargo lo terminaron haciendo. Dice el versículo 29. Pero cada nación, ¿qué dice, hermanos? Se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Versículo 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Es decir, hacían las dos cosas. Pregunta: ¿a Dios le agrada que hagan las dos cosas? No. Fíjense otra traducción, la traducción en Nueva Traducción Viviente, dice: aunque adoraban al Señor, y eso es muy importante, porque hay gente que a lo mejor sí está adorando al Señor, pero dice aquí la Nueva Traducción Viviente: aunque adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían, dice. Fíjense, hermanos, esto fue lo mismo, exactamente lo mismo, y este es un dato muy interesante para que ustedes se lo graben. Lo mismo que pasó cuando Constantino, el emperador romano, declaró al cristianismo como la religión oficial. Hubo un tiempo, hermanos, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, en el tiempo de los apóstoles, en el primer, el segundo siglo, que la iglesia fue perseguida. La iglesia era muerta, ya sea por leones, ya sea quemados como antorchas humanas. Pero un día Constantino, dicen, no estoy muy seguro de eso, se convirtió al cristianismo. Iba a una batalla y dice que tuvo una visión. Todos a lo mejor hemos escuchado eso, ¿verdad? De una cruz: por la señal de esta cruz vencerás, y de ahí viene el por la señal de la Santa Cruz de la Iglesia Católica. Y como gana la batalla, él dice: Dios me dio la batalla, me voy a convertir al cristianismo, me voy a bautizar y voy a hacer que la religión oficial del Imperio Romano sea, ¿cuál? El cristianismo. Todos tienen que ser cristianos. ¿Eso estaba bien o estaba mal, hermanos? Alguno por ahí puede decir: gloria a Dios, ¿verdad? Mira nomás qué convertidero va a haber. Pero eso estaba mal. La iglesia en ese momento pasó, supuestamente, porque en realidad no hubo tal cambio, pasó de ser perseguida a ser ¿qué? Perseguidora. La iglesia que durante los primeros siglos fue perseguida, la iglesia que estaba en catacumbas, la iglesia a la que estaban matando los romanos, ahora resulta, según dicen, se convirtió en la perseguidora, en la que mataba, en la que obligaba, y ahí fue cuando se descompuso todo, hermanos.
¿Por qué? Porque la mayoría de las personas del Imperio Romano, y estamos hablando de muchos lugares que abarcaba el Imperio Romano, ellos eran paganos. Y ellos tenían múltiples dioses, como no nos imaginamos como tiene de número los griegos y los romanos. Ahora, ¿creen ustedes que porque el emperador dio la orden y dijo, ahora todos van a ser cristianos, en ese momento todas las personas del imperio se arrepintieron y nacieron de nuevo? Pues claro que no. Pero algo tenían que hacer, porque si no, los iban a matar. Ahora, ¿creen que todas esas personas que tenían sus dioses, en el momento que Constantino declara el cristianismo como religión oficial, dejaron todos a sus dioses? No. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? No queremos dejar nuestro culto, no queremos dejar a nuestros ídolos, pero si no nos hacemos cristianos, nos van a matar. ¿Cuál fue la solución? Se quedaron con sus dioses, pero ahora se decían cristianos. Hubo una mezcla ahí donde se conservó el paganismo y se mezcló con ritos del cristianismo. ¿Se bautizaban? Sí, pero mantenían el mismo estilo de vida inmoral que siempre habían tenido. ¿No suena eso? Se bautizan y dicen, yo ya me bauticé, yo ya soy, pero viven como si no fueran. Hicieron una combinación de cristianismo con paganismo. Aunque adoraban al Señor, dice la versión esta que les leí, seguían tras sus propios dioses según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. Mateo. Les pongo un ejemplo. Cuando el catolicismo, el evangelio, supuestamente llegó aquí a México, en los tiempos de la conquista, en México tenían una diosa pagana en el cerro del Tepeyac que se llamaba Coatlicue, a la cual le llamaban Tonantzin, que significa nuestra madrecita. Lo bonito de todo esto, hermanos, es que yo puedo hablar libre y abiertamente y cualquier persona puede checar en internet y ver que efectivamente así es. Cerro del Tepeyac, Coatlicue, Tonantzin, que significaba nuestra madrecita, porque ella era supuestamente la madre de los dioses. Ahora, como los aztecas aquí no querían dejar a su diosa, lo que hicieron los españoles, maliciosamente, les dijeron que ahí, en el mismo Tepeyac, donde estaba el templo de Coatlicue, ahí se había aparecido la mamá de Jesús, la Virgen de Guadalupe. Pregunta, y es una pregunta recurrente que yo le hago a los católicos y nadie, hermanos, nadie me la ha podido contestar. ¿Por qué si la Virgen se aparece en el Tepeyac se le llama la Virgen de Guadalupe? Apréndanse eso porque no tiene respuesta. ¿Por qué si se aparece en el Tepeyac se le llama la Virgen de Guadalupe y no la Virgen del Tepeyac? En aquellos tiempos, si nos metemos a investigar la historia de México, no existía en 1531 ningún lugar que se llamara Guadalupe. ¿Por qué se le llama de Guadalupe? Porque es una virgen traída de España, de Cáceres, en Extremadura, que se llama la Virgen de Guadalupe por el río Guadalupe,
a las orillas del cual supuestamente se apareció muchos siglos antes de que llegaran aquí los españoles. De manera que aquí pudieron seguir peregrinando al Tepeyac como siempre, pero ahora llamándose como cristianos. Y esto, hermanos, sigue hasta nuestros días. Los católicos dicen que creen en Dios, pero ¿a quién le piden? A María. ¿Por qué pedirle a María si le podemos pedir al Padre? Y como si esto no fuera suficiente, muchos católicos, y esta es una realidad también, hermanos, que no se puede esconder, le piden a la muerte. Muchísimos católicos traen tatuajes de la muerte, traen sus colguijes o no sé cómo les llamen, dijes, cadenas de la muerte, y tienen sus altares de la muerte. Pero sin embargo, ellos se consideran católicos. ¿Cómo pueden ser católicos y al mismo tiempo estarle pidiendo a la muerte? Es ese sincretismo del que estamos hablando, hermanos. Y hay una calcomanía por ahí que le pegan a los automóviles, me imagino que ustedes la han de haber visto ya en alguna ocasión, que dice cínicamente, desvergonzadamente: Dios me guía y ella me cuida. Qué asqueroso, hermanos, es eso. Qué asqueroso es eso. Sinvergüenza son ellos. Y luego si uno dice, no, que los católicos son idólatras, ¿por qué nos dices idólatras? Mira esa calaca fea que tienes, olvídate de María y de todo eso, la calavera esa fea que tienen. ¿Cuántos no la traen en sus carros, en estampas, en dijes, en colguijes, en tatuajes, en altares? Los mercados están llenos de esos monos feos y de las velas para prenderle, y dicen, Dios me cuida y ella me guía. Primer lugar, yo les digo a ellos, Dios no te guía, Dios no te cuida. Dios no te guía, perdón, porque dice Dios me guía y ella me cuida. Si Dios los guiara, Dios los guiaría hacia el arrepentimiento. Y el Espíritu Santo le diría, si vas a buscarme a mí, al Dios verdadero, al Creador de los cielos y la tierra, al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, no le vas a pedir a la parca esa de la AAA. Dios no los está guiando, no tienen la guianza de Dios, ni tienen el cuidado de la muerte, porque ese mono feo de yeso no se puede cuidar ni él solo. ¿Cómo te va a cuidar a ti? Dice el libro de la sabiduría que tienen los católicos en el capítulo 13, le piden vida a un mono que está muerto. Es una gran ironía eso, hermanos. Es una gran tontería. El caso es que unos tienen a la Virgen, otros a la muerte, otros a Judas, otros a San Martín Caballero. Tienen un conocimiento, sí, del Dios verdadero, pero combinado con su idolatría, lo mismo que los samaritanos. Cuando el diablo le dijo a Jesús en el desierto, en Mateo 4, que se postrara ante él, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, solo a Él. Pero yo quiero a la muerte, y yo quiero a la Virgen, y yo quiero al Judas, y yo quiero... No, solo a Él. A Él vas a adorar y a Él vas a servir. ¿Qué quiere el diablo contrario a eso? Que le pidas y adores y le sirvas a lo que sea. ¿Cuál es la moraleja de Constantino, hermanos, que hizo que todos fueran cristianos a fuerzas? Nadie puede ser cristiano a fuerzas, ni ustedes que están aquí. Por eso Jesús, cuando las multitudes se iban, ¿qué hacía Jesús? ¿Los correteaba? No,
los dejaba que se fueran y luego les decía a los discípulos, ustedes también se quieren ir, el que se quiera ir, adelante, porque a fuerzas ni los zapatos, hermanos. Y a veces, muchas veces, se hace que las personas sean cristianos a fuerzas. No, usted tiene que hacer esto, tiene que dejar de ir al cine, tiene que dejar de tomar, tiene que dejar y tiene que venir y tiene que diezmar, y ahí los hacen que se bauticen, que diezmen, que se congreguen, ya no van al cine, ya no toman, pero son los mismos diablos. ¿Por qué? Porque los estás haciendo a la fuerza. Nuestro trabajo es predicar el evangelio, y el que creyere será salvo, y el que no será condenado. Ahora, en México, hermanos, todos los hijos de los católicos, ¿qué son? Los católicos. ¿Hay opción? No. ¿Eres hijo de católico? ¿Vas a ser católico? Naciste, te bautizaron, y dijo Arjona, a mí ni me preguntaron. Bueno, lo mismo pasó en el Imperio Romano con Constantino. No había opción, todos tenían que ser católicos. Y lo mismo pasó con los samaritanos. Todos conocían la ley de Dios, pero combinada con su idolatría. Versículo 34. Dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová. Y aquí está la clave, hermanos. ¿Cuál era el problema de ellos? No tenían temor de Dios. Y este es el problema de muchos que están metidos en las congregaciones. Y pudiera ser tu problema. No tienes temor de Dios. Dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si tienes temor de Dios, dijo José, ¿cómo pecaría yo contra Dios y haría este gran mal? Tenía temor de Dios. Dice, no, yo no lo hago, no es porque no nos vean, porque no hay nadie, no es porque no quieras, porque tú quieres, la esposa de Potifar, es porque tengo temor de Dios y yo no puedo hacer eso. Pero hay personas que no tienen temor de Dios y viven haciendo cuanta cosa porque creen que no les va a pasar nada, hermanos, pero se van a llevar una sorpresota. Las personas van al culto, cantan las alabanzas, leen la Biblia, escuchan las predicaciones, pero no tienen temor de Dios. Dice, ni tienen temor de Dios, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que Jehová prescribió a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Personas que dicen, pero no hacen, no obedecen, no viven como alguien que en verdad ha creído. Dice, con los hijos de Israel, 35, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temerán a otros dioses. Esa es la primera instrucción. No, pero que la Virgen, que la muerte, que el diablo, que San Judas, que no temerás a otros dioses. Es triste, hermanos, pero es cierto. Muchas personas tienen más miedo de lo que les pueda hacer un mono de yeso si lo dejan de adorar, que del mismo Dios que creó todas las cosas, que les dijo que no anduvieran adorando esos monos. La gente tiene más miedo que los castigue la Virgen, tiene más miedo que los castigue la calavera esa de la muerte, que tengan miedo de Dios. Y dice Dios, yo les mandé que no tengan miedo de ningún otro monillo que ande por ahí, ni los adorarán. ¿Y qué más dice, hermanos? Ni los temerán, ni los adorarán, y luego, ni les servirán.
Y alguien dice, no, pero nosotros no los adoramos, los veneramos. Bueno, investiguen qué significa el culto de dulía y el culto de hiperdulía que se le da a María y a los santos. La palabra dulía o dulia significa servicio, servidumbre. De manera que se les da culto ¿de qué, hermanos? De servidumbre. Y aquí por eso dice, no los servirás. Para empezar, no deberían tener culto a las criaturas, porque ellos dicen, no, es que este culto es para María, este culto es para los ángeles y para los santos, y este culto es para Dios. No se le debe dar culto más que a Dios. Dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Por qué combinan el cristianismo con paganismo? Entonces, dice la palabra, no los teman, no los adoren, no les sirvan, ni les harán sacrificio. Versículo 36. Mas a Jehová, que sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste le haréis sacrificio. Si se fijan, aquí ya no dice servirán, porque temer, adorar y hacer sacrificio es igual a servir. Dice Dios, deben dirigir su oración a Dios. Les está hablando a los mexicanos, a los católicos, a los del Imperio Romano, a los samaritanos. Deben dirigir su oración a Dios. Tu confianza debe ser Dios. Tu esperanza debe de ser Dios. Él es tu fuerza, tu refugio, tu fortaleza, tu escudo. Dios me guía y Dios me cuida, hermanos. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios me guía y Dios me cuida. Sería bueno que los cristianos hiciéramos unas calcomanías de esas para los carros y le pongamos Dios me guía y Dios me cuida. Y van a decir, ah, caray, que no era ella. No, ella, ¿quién es ella? Dios. Versículo 40. Pero ellos, dice, después de que les enseñaron a los samaritanos la ley, ¿qué dice? Pero ellos no escucharon. Y esta es una común a la hora que uno habla de parte de Dios. Hablaba Jeremías de parte de Dios y le decían, la palabra de Jehová que nos has dado, no la vamos a escuchar. Y a veces, hermano, aquí en el culto parece que están escuchando, pero en realidad no están escuchando. Dice, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, lo siguieron haciendo. Así temieron a Jehová aquellas gentes, dice el 41, y al mismo tiempo que dice, sirvieron a sus ídolos, y así también sus hijos y sus nietos. Según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Obviamente, los samaritanos no tienen el segundo libro de los reyes en sus Biblias. No pueden ser samaritanos y tener esto, donde Dios les está diciendo todo eso. Los samaritanos rechazaban, no tenían más que los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ellos decían, nada más es esto. ¿Por qué no creían en lo demás? Pues porque estos libros hablaban de esta clase de cosas. Porque Isaías los exhortó, porque Miqueas los exhortó, porque varios profetas hablaron en contra de la rebelión de Samaria. Y obviamente ellos decían, no, nosotros
no vamos a conservar eso. No les convenía tener todos esos libros. Ahora, ¿cuánto llevamos? ¿Alguien me puede decir? ¿Me puede decir la hora? 6:15, llevamos como 45. Empezamos 5:30. No aguanto el humo ese. Está muy fuerte. Sí, ya el humo ya lo habían de apagar porque sí se siente 40 minutos. fuertecillo. Bueno, vamos a darle poquito más, hermanos. Después de un tiempo vino también el juicio sobre Judá. ¿Alguien sabe quién se llevó a los de Judá al reino del sur? A ver si siguen despiertos, hermanos. Se los llevaron los babilonios. Pero a diferencia de el reino del norte, al reino del sur había una profecía donde iban a volver ellos a su tierra 70 años después. Decía Jeremías 29:10, si quieren buscarlo, hermanos, si no yo lo leo. Dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros vuestra buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Y seré hallado por ustedes, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y los haré volver del lugar a donde los hice llevar. Cuando se cumplen los 70 años y el pueblo va a regresar, ya en los tiempos de los medos y los persas, regresan para construir otra vez el templo que había destruido Nabucodonosor. Estoy hablando del reino del sur. El reino del norte desapareció. Regresan ellos para construir, para edificar el templo, Jerusalén. Y los samaritanos, que eran estos vecinos que antes eran Israel, pero que estaban mezclados ya con conocimiento de Dios con idolatría, se ofrecen a construir el templo junto con los judíos. Búsquenme Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4. Los que vienen de la cautividad del reino del sur quieren reconstruir y se ofrecen los que quedaron en el lugar del reino del norte, los samaritanos, y dicen: nosotros les vamos a ayudar a construir. Esdras capítulo 4, me dicen, hermanos, cuando lo encuentren. Amén. Dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con ustedes. Estos son los que son idolatría y conocimiento de Dios mezclado. Dice: nosotros vamos a edificar con ustedes, porque como ustedes, dice, buscamos a su Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días, dice, de Esaradón, rey de Asiria. Es decir, ellos dicen: mira, ya vimos que ustedes regresaron, nosotros somos vecinos aquí, ¿verdad? También nosotros llegamos aquí, nos mandó el rey de Asiria aquí, ya nos enseñaron también la ley. Ahora que ustedes están regresando, vamos a construir juntos el templo. Nosotros les queremos ayudar. Ahora, los samaritanos creían, y ojo con esto, hermanos, que era lo mismo lo que ellos hacían que lo que los judíos hacían. ¿Es lo mismo? No. Los católicos piensan que es lo mismo lo que ellos hacen y en lo que ellos creen y como ellos, que lo que nosotros es lo mismo. No es lo mismo, hermanos. Hay una gran diferencia. Ahora, alguien puede decir: pero es el mismo Dios. Aparentemente, pero ahí ya está combinado
con la idolatría. Ahora fíjense bien, los judíos que habían regresado y que estaban buscando al Señor entendieron que esta alianza podía ser muy peligrosa y no quisieron. Dijeron, no, así como las 10 tribus fueron absorbidas por todas las naciones, si nos juntamos nosotros con estos y con su paganismo mezclado, pues de rato nosotros vamos a estar igual también. Y rechazan la ayuda de los samaritanos. Versículo 3, fíjense bien. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, ¿qué dijeron, hermanos? No nos conviene edificar con ustedes. Y a veces, cuando uno predica y uno dice, no, que los católicos, ay, ¿por qué dice que los católicos? Ay, no, los católicos, habla muy fuerte contra los católicos. Ay, no, los católicos no hay que decirles tal. No nos conviene, dice aquí, no nos conviene edificar con ustedes. No está bien. No nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos le edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey de Persia. Era una tentación, hermanos. ¿Manda, hermano? El rey Ciro. Amén. En nuestros tiempos, si un pastor estuviera construyendo, ¿verdad?, y llegan los samaritanos, te ayudamos, gloria a Dios, el Señor está mandando la ayuda. No, estos se dieron cuenta y dijeron, no, ustedes creen que también buscan al mismo Dios, pero ustedes están combinando la palabra de Dios con su idolatría, con su paganismo, y a nosotros no nos conviene juntarnos con ustedes. ¿Necesitamos toda la ayuda posible para reconstruir? Sí, pero no cualquier ayuda. No necesitamos nunca ayuda de personas que no están buscando al Señor a la hora de edificar, a la hora de estar en la obra de Dios. No conviene. Dice, nosotros acabamos de venir de la cautividad. Dios nos acaba de perdonar después de 70 años y que se destruyó aquí todo y Nabucodonosor nos llevó para allá. Y ahorita nos vamos a juntar otra vez con ustedes para caer otra vez en la misma idolatría. No, dijeron. Alguien puede pensar, oye, pero qué gachos. Yo veo como que se portaron gachos aquí, Zorobabel, y no queremos, como que un poco soberbios, un poco arrogantes. ¿Por qué no aceptar la ayuda si se las estaban dando de todo corazón? Pobrecitos samaritanos, tenían una buena intención. Pero fíjense cómo los presenta el Espíritu Santo en el versículo 1. Los enemigos de Judá y Benjamín eran enemigos, hermanos. Además, si los judíos los aceptaban y decían, sí, vénganse, vamos a edificar juntos, es como si les dijeran a los judíos, a los samaritanos, lo que ustedes están haciendo está bien, y lo que ellos hacían no estaba bien. Es como si nosotros vamos a misa a la iglesia católica. Si yo voy y me estoy aquí en el culto y luego me invitan y me voy a una misa allá, ¿qué les estoy diciendo yo a mis amigos, a mis familiares? Es lo mismo. No más que nosotros vamos allá, pero yo puedo venir también acá. No. Yo puedo ir a una iglesia presbiteriana, sí. Yo puedo ir a una iglesia metodista, sí. Puedo ir a una iglesia bautista, sí. Pentecostal, también. ¿Puedo ir a misa el domingo a la iglesia católica? No. No. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron cuando no aceptaron su ayuda? Versículo 4. Pero el pueblo de la tierra, y acuérdense que estamos investigando la raíz del pleito entre judíos y samaritanos, la raíz de por qué ellos no se hablaban. Dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Dijeron, nosotros no nos vas a dejar que te ayudemos, entonces no te vamos a dejar hacerlo. La palabra intimidar significa que los debilitaron. Lo que quiere el enemigo es, ¿qué cosa, hermanos? Debilitarte, que te desanimes
y que ya no hagas nada. Dice el verso 5, sobornaron, dice, además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Le mandan cartas al rey Asuero, los samaritanos, y mandan cartas a todos los que podían para hacer que no reconstruyeran Jerusalén. Le mandaron cartas al rey Artajerjes también. Y aquí dice la carta a partir del verso 11 para que nosotros la podamos leer. Fíjense la carta que mandaron, verso 11. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. ¿Quiénes eran estos, hermanos? Los samaritanos. Somos tus siervos, no somos siervos de Dios, somos tus siervos y te mandamos saludos de acá, te traemos un chisme. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad, ¿qué dice? La ciudad rebelde. Los judíos que vinieron de allá donde estás tú están edificando la ciudad rebelde y mala. Y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos, rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Dices, si los dejas construir, vas a tener pérdidas. Estos ya que construyan se te van a rebelar y no te van a pagar. Dicen 14. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey. ¿Quién estaba menospreciando al rey según los judíos? Reconstruyendo para después rebelarse y dijeron, qué gachos son estos. Tú los mandaste y no te van a pagar, no te están respetando, te están menospreciando. A nosotros no se nos hace justo, rey, que te vayan a hacer eso. Imagínense, hermanos. Hemos enviado a hacerlo saber al rey para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey también que si esta ciudad es reedificada y levantados sus muros, la ciudad de más allá del río no será tuya. Dice, si tú permites aquí que se levanten los judíos, se te van a rebelar y este lado ya no lo vas a poder dominar. Imagínense el coraje y la envidia que los samaritanos le tenían a los judíos. Ahora, el rey investigó, leyó y dijo, a ver, búsquenme en el libro que dicen que la ciudad y que se rebelan y que es una ciudad mala y rebelde. Y en el verso 21 les contesta la carta y dice, ahora pues den orden, ¿qué dice? Que cesen aquellos hombres. Y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Versículo 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsai, secretario de, ¿qué dice, hermanos? Perdón. Y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar, ¿cómo? Con poder y violencia. Llegaron los samaritanos y dijeron, ¿qué quieres construir? Sí, que nos mandaron allá el rey de Persia. No, nos acaba de llegar una carta, mira, aquí la traemos, donde dice que detengamos esta obra. Que ustedes no van a reconstruir los muros, que ustedes no van a reconstruir el templo, que ustedes no van a reconstruir la ciudad. Se me paran y se calman. Y llegaron y detuvieron la obra durante varios años, hermano. Pasaron varios, no sé exactamente, me parece que fue alrededor de 15, 16 años que la obra cesó.
por la envidia, por el odio de los samaritanos, que supuestamente eran sus amigos y que al principio les ofrecieron su ayuda para reconstruir junto con ellos cuando era una trampa del diablo, y lo que querían más adelante era que ellos también apostataran de la fe. Sí, hasta el segundo año del rey Darío se vuelve otra vez. Pero ahora entendemos, hermanos, con esto un poco más quiénes eran los samaritanos, de dónde salieron. Eran paganos de otras naciones. Algunos dicen, no, es que paganos se mezclaron con judíos, pero la Biblia no dice en ningún lado que se mezclaron con judíos, que se habían quedado. Dice que fueron paganos a quienes se les enseñó la ley de Dios e hicieron una mezcla, un sincretismo de su paganismo con el judaísmo, dando origen a una religión que no le agradaba a Dios. Y dijo Dios, no, esto no me gusta. Los judíos dijeron, esto no está bien. Y los samaritanos en respuesta dicen, pues no te vamos a dejar que construyas y vamos a hacer todo lo posible para que ustedes no edifiquen. Ahora, tiempo después, hermanos, nosotros vemos, y ahí fue donde empezamos la semana pasada, a Jesús platicando con una samaritana. ¿Qué pasa entonces, hermanos? ¿Hay esperanza para los samaritanos? Claro que sí. Hay esperanza para los católicos, para los testigos de Jehová, para los mormones, para cuanta secta haya, y paganos y los que adoran a la muerte y todo. No estoy diciendo que sean salvos, estoy diciendo que hay esperanza si ellos creen en el evangelio, hermanos. Y esta es una postura que nosotros debemos aprender y decir, entonces no son enemigos que los odiemos. Y no son enemigos, pero lo que hacen está mal y se los tenemos que decir y nos tenemos que sostener en nuestra postura, hermanos, para que por la gracia de Dios, alguno que otro, así como nosotros, podamos salir de ahí y podamos venir al conocimiento de la verdad y podamos ser salvos por gracia y para la gloria de Dios. Amén.